Pero miren quién apareció, ¿vale? Nuevamente en un nuevo podcast, valga la redundancia. Esta vez hablaremos del volumen 6. Para que se den una idea, yo voy ahorita por el volumen 14. Y ahorita tengo un bloqueado lector súper duro y no he podido pasar de... O sea, no he podido leer más, ni siquiera manga. O sea, manga leo pura mierda. O sea, cada vez que intento leer algo bueno, o sea, bueno, digamos... O sea, si he leído, que si 2 capítulos de Kingdom y tal, pero cosas que me faltan varios capítulos. No puedo leer nada que no sea que si Akutsu-san, ¿qué más así mierdero estoy leyendo? Para que lo tengo aquí mismo. Bueno, Yamada-kun, ¿qué más tengo por aquí? Nianta y Pomeko, o sea, Hatsuko Imase, Ryusa Nori, esos son los que estoy leyendo actualmente. Digamos que puedo seguir, que si Soredemo Ayum, Takagi-san también. O sea, esos son el tipo de mangas que estoy leyendo ahorita. O sea, digo mierdero en el sentido de que obviamente ninguno es una historia seria, ninguno es la siguiente venida de Cristo. O sea, son rom-coms normalitos que cada uno tiene su cliché y tal, pero digamos que es lo que leo ahorita. Además ando como una gripe bastante fuerte. Pero bueno, hoy es día de hacer podcast. Decíanlo del volumen 14 porque obviamente hay muchas cosas de este volumen que no recuerdo. Yo siempre que leo un volumen hago anotaciones y de ahí voy sacando todos los resúmenes que hago en el podcast. Al principio los hacía del 1 al 5 con poco tiempo de haberlos terminado, algunos días, algunos solo una semana o algo así, pero ya llevo meses desde que subí el último podcast. O sea, yo estoy olvidadísimo, pero tengo bastantes anotaciones y es un volumen especial dentro de la novela. O sea, es uno de esos volúmenes que todo el mundo suele nombrar cuando habla de la calidad de Mushoku, el 5, el 6. Luego, bueno, el 5, 6, el 7, que son como una trinidad. Luego vendría el 11, 12, que son dos que van en conjunto. Luego tiene obviamente el 14, el 15. O sea, Mushoku va como por parejas de volúmenes o incluso tríos de volúmenes. Y va y busca contar su historia de esa forma. O sea, digamos que son sagas. Y las sagas se recortan en eso, en 1 o 2 volúmenes. Digamos que podríamos llamarlos arcos. La saga sería entonces niñez, adolescencia, juventud adulta y adulto. Y y tendrían como sagas divididas por dentro, tipo Villabuena. Luego tenemos, ¿cómo se llama? En el segundo volumen tenemos Roa, creo que se llama la ciudad, porque podríamos catalogarlo de esa forma. Luego tendrías los siguientes volúmenes que serían el camino a casa, el arco demoníaco, o sea, el arco del continente demoníaco, no lo sé. O sea, podríamos hacer esa diferenciación. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas, ya ni siquiera sé por qué estaba hablando de esa basura, pero bueno, para comenzar, el volumen 6, importantísimo. En el volumen anterior pasó todo el tema de Paul, toda la reunión, descubrimos más cosas sobre el mundo, sobre Giz, pero en este volumen ya encontramos cosas que chocan directamente con el desarrollo principal de Rudius. O sea, digamos que su tema familiar se vuelve algo principal, pero lo principal de Rudius es su reencarnación, su comportamiento. Que es algo de lo que obviamente tiene que mejorar. Mucha gente no entiende que Rudius no tiene que cambiar al ser pervertido. El ser pervertido realmente no es algo malo si se hace con consentimiento. ¿Qué es lo que tienen que aprender Rudius? A comportarse, a valorar y sobre todo las intenciones detrás de sus actos. O sea, no es lo mismo tener una intención maligna detrás de un acto sexual que una intención amorosa. Pero el tema es que sus intenciones malignas son malignas porque es lo único que sabe, o sea, es lo que se le enseñó. Es como, si no puedes actuar de esta forma, no vas a conseguir nada de lo que vas a conseguir, de lo que podrías conseguir. Entonces tienes que actuar de esta forma. Eso se lo han indicado tanto en las novelas ligeras que leía, los eroges, toda esa basura de contenido japonés que te indica que mientras más mierda seas prácticamente, vas a conseguir muchas chicas. Eso es un cliché bastante japonés, de hecho. Pero bueno, podemos comenzar hablando de que la disociación de Rudius llega muchísimo más fuerte cada vez que está en paz y tiene todo bajo control. Es casi como si fuera una persona controlando a un personaje en un juego de rol. ¿En qué sentido digo yo esto? Es una constante, sobre todo en los primeros 14 volúmenes de la novela, que es cuando vemos a un Rudius mucho más pervertido durante mucho más tiempo consecutivo.
vemos un Rudeus que cada vez que está calmado, todos sus pensamientos se empiezan a girar otra vez en torno a referencias del mundo pasado, en torno a la sexualidad, en torno a las mujeres, en torno a decir comentarios estúpidos, a pensar las cosas con ligereza. Todo eso pasa cuando está calmado. Y de hecho es un contraste increíble. Porque durante el arco del continente demoníaco lo puedes ver. Compara el Rudy del volumen 2 con el Rudy del volumen 3. O el Rudy del volumen 3 con el Rudy, qué sé yo, del volumen 11 cuando está viajando y está todo como muy tenso. O sea, hay una diferencia en cuanto a pensamientos sexuales y comportamiento dañino de parte de Rudeus con las personas alrededor, que sucede cuando está mucho más calmado dentro de este mundo. Por eso, a medida que avanza la historia, vemos un Rudeus que incluso se vuelve abstinente con respecto al sexo, porque no solo va madurando, sino que se va dando cuenta de que hay otros aspectos en la vida que no son solo eso, que eso no es lo único que puede disfrutar. De hecho, yo leí el volumen 13, al principio, o sea, sí, tiene todo su tema con Roxy, todo el tema del trío y tal, pero hay muchas partes, slice of life, tipo cuando van a pesca, cuando van a comprar cosas o qué sé yo, donde el Rudeus se le ve genuinamente disfrutando momentos distintos y sin tener que pensar en el sexo, sin tener que pensar en esas cosas que no son malas, pero que no son lo único de una relación. Y empieza a valorar muchas otras cosas. De hecho, en el volumen 13 es cuando tiene la reunión con Sara y es cuando él lo verbaliza. Dice, yo antes solía tener un tipo específico de chica, pero realmente me doy cuenta de que en mi corazón hay lugares para mujeres que me hayan ayudado en mi vida, o sea, que hayan estado para mí. Y eso es importantísimo porque en los primeros volúmenes siempre suele resaltar mucho el tema del físico de las otras personas. Sylvie crecerá y se convertirá en una belleza. Roxy, es tal como lo dicen en el anime, tiene estas características. Uy, ¿gol de quién? Gol del City, coño. Pero bueno, aquí. Voy a poner esto en mute. El Roxy tiene estas características físicas, es perfecta. Eris es solo una tsundere loli, cosas así por el estilo. O sea, solo se fijan en la parte física de ellas. Eris va creciendo, qué sé yo, y no en lo que significaban para él emocionalmente. Incluso aunque él sabe lo importante que son. O sea, en el volumen 5 tenemos toda la parte de Eris consolando a Rudeus después de su pelea con Paul. Y Rudeus empieza a respetar muchísimo a Eris. Pero no lo hace como inconscientemente. O sea, no lo hace como que Eris es esta persona súper importante para mí. La necesito en mi vida haciendo estas cosas porque esto me hace sentir mejor. Si no viene más un lado como que, uy, esto me hizo sentir bien, no te metas con ella, ella me hace sentir bien por este lado. Y, o sea, es como si lo viera desde fuera. O sea, como si no fuera con él la situación. Como, uy, esta es buena persona, esta es mala persona. Pero no si es buena con él y es mala con él, sino como que hizo estas cosas conmigo. Esto no es porque yo sea especial para ella, pues, sino como que es algo que hace ella porque es ella. Lo ve de esa forma, que es lo que tienen que ver al revés, como que ellas lo hacen. De hecho, lo vemos ahí adelante. Ellos lo hacen porque lo están ayudando. Están siendo no útiles, porque la gente no tiene que estar en tu vida solo por cuán útil sean, sino porque le dan, lo llenan, le ofrecen cosas que él realmente necesita sin él siquiera pedirlas. Y son cosas que él necesita profundamente por todo el tema de su reencarnación. De hecho, en este volumen es importantísimo el tema de que Rudy se ve a sí mismo en Pax y se siente reflejado a la vez que confundido, porque él dice, o sea, aquí es cuando empieza a juzgar ya sus propios actos a través de terceros, porque los ve, o sea, desde un punto de vista por fuera y dice, uy, qué asco esta persona, pero no se da cuenta todavía que él es así. Como cuando dice que Paul, por ejemplo, es basura, hasta que él hace lo mismo que Paul y se da cuenta de, coño, capaz tuvo sus razones y tal, no lo sé, no estoy en la cabeza de todo el mundo. O sea, lo dice de esa forma y es como valora sus acciones sobre los errores que cometió, en vez de solo el hecho de que haya cometido esos errores.
Luego Rudy, por ejemplo, habla de cómo castigaría a Pax con las mismas cosas que le hicieron a él en el pasado, y lo dice como con rabia, a ver si cambia, a ver si decide cambiar. Es como él piensa que sus actitudes asquerosas son, son algo que debe castigarse, como todas las personas de Twitter, digamos. O sea, esta es la mentalidad de Rudy al principio. Él piensa que todas sus acciones deben castigarse, o todas las acciones de Pax en este punto, porque lo ve frontalmente, o sea, lo ve como un reflejo a sí mismo. Tienen que ser castigadas con violencia, a ver si decide cambiar. Y es importante darse cuenta de que Rudius es un personaje muy complejo y muy, digamos que tiene muchos matices, porque aquí, por ejemplo, hay una contradicción, porque Rudius no necesitó sufrir de todas esas cosas para empezar a cambiar, o sea, para darse cuenta de que, coño, capaz debería ser mejor persona, o debería vivir mi vida al máximo. No, él necesitó fue una segunda oportunidad de vivir. Y eso es algo que en este caso, por ejemplo, a Pax no se le está entregando, y que luego en el volumen 18, spoiler, bueno, ya he lanzado spoiler aquí, ustedes saben que esto es en retrospectiva al final. Luego en el volumen 18 sería, no, 18 de la web novel, 19, perdón, de la light novel, en el arco de esa nova veríamos qué fue lo que pasó realmente con Pax y lo parecido que fue a Rudy en ese punto, de que capaz si alguien le hubiese dado una segunda oportunidad genuina, él hubiese sido una mejor persona. Pero incluso esta segunda oportunidad que le dieron de regresar a casa fue desperdiciada porque nadie lo quería, solo era una marioneta del reino del rey dragón. O sea, nunca tuvo ese privilegio que tuvo Rudy. Y en este punto, o sea, cuando lees esas cosas, tú dices, verga, Rifujin tenía todo muy pensado, muy planificado, por lo menos los arcos de sus personajes, capaz, no cómo llegar a ellos, pero sí el por qué hacía esas cosas, pues. Porque se nos ha presentado el tema de Roxy Pax desde el segundo volumen, prácticamente. Cuando llega la primera carta, sí, creo que el segundo volumen, cuando llega la primera carta de Chiron, ya vemos ya a Roxy como habla del príncipe. Y es una situación que me fascina porque al tener estos arcos de personajes preparados, puedes darte el lujo de escribirlos con detalles. O sea, no siendo frontales. ¿En qué sentido? Tú no ves a Pax quejándote de todas esas cosas, pero ves cómo él actúa con Roxy. Entonces después te presentan el punto de vista de Pax de por qué hacía esas cosas. Y es como que, y tú lo entiendes, porque tú dices, tiene sentido que hiciera esas cosas en ese momento. En vez de simplemente decirte, mostrarte un point of view de Pax en el segundo volumen diciéndole, voy a hacer esto porque no me prestas atención, o cosas así por el estilo. Luego también tenemos que en este volumen hay muchísimo foreshadowing de Pax, como con el tema de los esclavos, que imagínense que eso ya lo veríamos para Jobless Oblique. Y también tenemos de parte de Sanova diciendo que él en algún día sería gran ayuda para su reino. O sea, aquí tenemos un arco que vendría después de todo lo que vendría a ser la novela, con una secuela hablando sobre uno de los hijos de Rudy. Y tenemos también un foreshadowing del arco o sea, digamos de la parte del viaje de Chiron que se vendría en el volumen 19. O sea, 13 volúmenes después. Solo Rifujin y Oda. Luego también tenemos el hecho de que Rudius empieza a confiar más en Hitogami, que me sorprende porque en la novela se da mucho más rienda suelta a este pensamiento que en el anime. En el anime, de hecho, parece totalmente lo contrario, que Rudius empieza a desconfiar de Hitogami cuando cae en la trampa de Pax. Pero aquí, recuerdo que antes de caer en la trampa de Pax, Rudius ya venía hablando de Hitogami, como que porque mira todo esto, bueno, voy a confiar en ti, o sea, si salvo esto, salvo aquello. Tiene incluso monólogos internos donde dicen, no puede ser que me esté traicionando porque me ayuda hasta ahora, y no sé qué, y no ganaría nada, X o Y. O sea, el tema es que aquí, antes del segundo punto de inflexión, Rudius ya tiene una relación de confianza con Hitogami. Él ya cree en lo que le dice. De hecho, se vería después, después del segundo punto de inflexión, que me estoy adelantando un poco, se encuentran y Rudius le cree todas las respuestas que le da Hitogami sobre las maldiciones de Orsted, sobre el tema de la maldición de Rugier. O sea, no se lo cuestiona realmente.
Luego también tenemos que Rudius se lamenta muchísimo sobre su vida anterior a niveles que no se permite avanzar en esta oportunidad. En muchas ocasiones no se termina de abrir. Hay muchas partes que yo lo digo en la novela que Rudius busca cambiar, pero todo su trauma, todo lo que trae, digamos, desde el mundo pasado, les juega en contra, más que a favor. Porque sí, aprende mucha magia y tal, y no sé qué. Pero en vez de usar esa magia y permitirse, qué sé yo, ser mejor persona a través de aprender de la magia, él como que se niega, él se dice, o sea, esto es un ejemplo, obviamente. Él se dice, no, que yo no puedo pensar de esta forma, o yo no me merezco esto, o yo no necesito hacer esto, o cosas así por el estilo. Básicamente que no le permiten avanzar en este nuevo mundo como Rudius, sino que se sigue quedando atascado en que no, yo tengo que actuar como mis memorias me dicen. O sea, si yo no hago esto, esto y esto, de esta forma, no voy a lograr tener una relación estable, no voy a lograr tener amigos, no me van a caer bien. De hecho, esto lo veríamos en el volumen 7, cuando empieza a sonreírle a todo el mundo. Pero le sonríe, o sea, de forma creepy, porque obviamente está en un estado depresivo muy grande, donde tiene esta máscara que se pone así como que, no, yo sonrío para no caerle mal a la gente y cosas así por el estilo. Es como, ¿qué importa si le caes mal a la gente también? En muchas ocasiones no, o sea, tú te puedes abrir, necesitas abrirte, o sea, no me caes bien, y por eso la pelea con Soldat es tan catártica, se podría decir. Como que todo lo que Rudius suelta en esa pelea es lo que llevaba guardando, y después de eso es como que se vuelve a relajar, es una persona totalmente distinta, y a pesar de haberla pasado mal, deja sus problemas atrás. En este punto todavía no lo hacen, no se abren, no confía en otras personas para hablar de sus propios problemas. O sea, es como que nada más sucede cuando lo exteriorizan. En el caso, por ejemplo, de la pelea con Paul. Luego también tenemos que Rudius no siente atracción por aquellos con su sangre, y Lilia le dice que comparándolo a él y a Paul con los nobles de Azeroth, ninguno de ellos sería llamado pervertido. Esto me parece interesante por dos razones. Rudius, de hecho, en el volumen 13, es que suena muy creepy estas cosas que dice Rudius, porque obviamente bajo estándares normales esto lo diría solo una persona enferma, pero Rudius es una persona enferma, pero una persona que la enfermaron. Bueno, que se enfermó él mismo, pero que una sociedad, o sea, que lo rodeaba a él, de cierta forma o sea, todo el escapismo que observaba en su computadora en su anterior vida, fue lo que lo moldeó de esta forma para ser tan creepy. Pero por ejemplo, en estos volúmenes de cuando ya son más familiares, más adelante, Rudius habla de cómo se siente agradecido de no sentir atracción sexual por sus hermanas, porque puede hacer algo jamonés como bañarse con ellas, sin sentirse un pervertido, o sea, sin sentirse que lo está haciendo solo para ver algo sexual en ellas. Y sí, está hablando de niñas pequeñas, y sí, es un adulto, pero, o sea, está agradecido de no sentirse como un pervertido. O sea, él ya entiende en su mente que su mente está podrida. O sea, es como esta diferencia entre el Rudius de mucho más adelante y el Rudius de ahora, que todavía sigue separando su vida pasada de su vida actual. Y en este sentido es como que o sea, se siente agradecido por no tener ese sentimiento extraño que antes capaz hubiese tenido por todo lo que consumió en Japón. Y es rarísimo porque, y eso lo hace, no sé, a mí me parece, yo me acuerdo que, no sé dónde lo leí, pero alguien describía a Rudius como un personaje no a ser adorado, puede ser respetado más adelante, pero a ser observado principalmente. Es un personaje con unas características muy específicas, y que Rifujin hace, o sea, se adentra en su psique de forma muy magistral, pues, porque lo coloca él en el primer punto de vista. O sea, toda la novela la vemos narrada de su parte, excepto los otros point of view que suelen aparecer cada ciertos capítulos, pero la mayor parte de la narración viene de su parte, y estamos ahí con él y notamos de primera mano su cambio, pero también notamos de primera mano sus problemas. Y eso a mí me parece una elección súper importante para esta novela, que no hubiese funcionado con un narrador omnisciente que dijera, Rudius está pensando esto, porque sería como una desconexión muy grande con el personaje, que no se hubiese logrado
que no hubiésemos logrado empatizar con él como lo hacemos con el personaje que es en realidad. Luego tenemos el tema de la comparación con los nobles de Asura, que bueno, ya conoceríamos a Ariel y Ariel es Light, y ya a los 10 años andaba violando a ¿cómo se llama? A maids y bromas así en el palacio, igual que Luke, pero o sea, no eran solo el tema de las violaciones y las relaciones sexuales, sino también eran lo pervertidos que eran, el BDSM, me imagino, las cosas cochinas que querían, bueno, como toda nobleza, pues, de cualquier lado del mundo. Y más en una época basada en la antigüedad, en el medioevo, digamos. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Luego tenemos que todo el lore se va expandiendo de forma natural. Se nos habla de Laplace, los Wyrms y los diferentes tipos de Wyrms que hay. Se nos habla de las 7 potencias e incluso el sistema aventurero se sigue explorando. Que esto me llama mucho la atención, como creo que todavía en el volumen 11 todavía hay detalles que se siguen explorando que antes no se habían explorado. Como por ejemplo las casas de cambio que van a Vegarito y hablan de que ¿cómo se llama? Las casas de los... Ay, ¿cómo se diría? Bueno, el sitio donde se reúnen los aventureros ejerce también como casa de cambio en los países que no tienen de por sí casa de cambio. O sea, y se sigue explorando cosas que van enriqueciendo el mundo poco a poco, y por eso a mí me fascina tanto la creación del mundo de Mushoku. Porque son pequeños detalles que no los conoces hasta que los necesitas conocer, pero son perfectamente coherentes entre sí y no hay ninguno que rompa, digamos, lo establecido. O sea, en One Piece tú te puedes encontrar una isla que está flotando y te va a parecer lo más normal del mundo, así no hayas visto islas flotantes con anterioridad. Esto es gracias a lo magistral que ha hecho Oda con su historia, de que puede permitirse meter casi cualquier cosa y va a seguir teniendo coherencia con lo ya mostrado anteriormente. En las series como Mushoku, que es digamos un periodo de tiempo un poquito mejor establecido, o sea, mejor establecido en el sentido de en la conciencia colectiva, o sea, más o menos todos sabemos que podría tener o no tener un mundo parecido al de Mushoku Tensei, basándonos en su estilo. O sea, nadie va a ver de repente un avión en Mushoku Tensei y va a decir, sí, es lo normal. En One Piece tú prácticamente lo podrías pensar, tipo, porque no había salido antes, pues, y ya. Luego tenemos el tema principal, que yo decía que cuando Rudy le está en calma y le empiezan a salir las cosas bien, baja la guardia. Y justo esto, de hecho, lo anoté antes de que venga la siguiente anotación, que es el segundo punto de Masterpiece Inflexión. O sea, ¿qué tenemos aquí? Que yo mismo releyendo noté como Rudy poco a poco iba bajando la guardia, iba dándole menos importancia a todo, y justo cuando iban llegando ya a lo que es el continente central. Y me pareció rechísimo porque, o sea, es algo que te presentan constantemente en la historia. Este cambio de actitudes entre un Rudy más serio y pensante de todo y sobrepensador a un Rudy un poco más relajado, dejándose llevar, porque todo va bien. Y luego, bueno, viene el segundo punto de inflexión y juega con esas cartas, pues con un Rudy con la guardia baja, con un Rudy pensando un poco las cosas y sobre todo creyendo en la palabra de Hitogami, creyendo que no era alguien que estaba jugando cartas contra él. De hecho, también tengo aquí anotado que Orsted está hablando muy tranquilo con Ruger. O sea, las palabras de Orsted siempre fueron como de amistosas, y no sé si eso en el anime se hubiese alargado un poquito más y esa conversación incapaz, la gente hubiese pensado como que Orsted está tranquilo, aunque yo vi muchos reactores que lo entendieron, así como que, verga, ¿por qué comienza la pelea si están hablando normal? No sé qué. Y o sea, siento que se pudo haber ejemplificado más, pero si le estás prestando atención a la historia te vas a dar cuenta de ese detalle, sobre todo en el anime. En la novela sí lo explican muchísimo más. Y Rudy mismo piensa, o sea, ay, se deben conocer o qué sé yo, por eso hace la pregunta así como si fuese tranquila. Obviamente
en la novela no pasa lo del güey que se lanza del precipicio, y eso también deja un poquito peor a Rudy en el anime. Luego también tenemos que esta anotación de que Rudy no puede hacer nada aparte de la magia. Para los entes de este mundo, Rudius es súper débil. De hecho, yo digo que Rudius al final de toda la novela no podría ganarle a Roger Aerys sin usar su armadura mágica. Y para mí eso es un fact. Y lo digo porque obviamente si le diéramos algún truco a esta gente de tipo Aerys o a Roger para que pudieran hacer magia, Rudius no tendría nada que ver ni siquiera con la armadura, no. Sería muy distinto todo. Pero como no podemos ponerlos en igualdad de condiciones, o sea, en forma base, Rudius no tendría nada que hacer ni siquiera con la MK2, que es la armadura que lleva puesta encima como una armadura normal. No tendría nada que hacer con Roger Aerys. Y eso es arrechísimo porque sigue siendo un mago ultra poderoso, pero que simplemente no puede contra todo el mundo. Luego en este volumen está la muestra más clara de que Rudy es uno y las memorias son de otro. O sea, todo lo que yo vengo hablando de la disociación está en su mente. Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando entra donde Hitogami después de la pelea, tiene un monólogo hablando sobre lo que siente al entrar en ese mundo del vacío. Habla de cómo sus memorias vuelven de cómo las memorias de su vida pasada vuelven, de cómo vuelven todos los arrepentimientos, todo el sentimiento de no gustarse a sí mismo. O sea, todos esos sentimientos vuelven, y por eso cada vez que aparece Hitogami, él regresa y se hunde más, digamos, en su propia miseria, porque y esto pasa hasta el cuarto punto de inflexión, porque ese sería el punto donde se levanta y regresaría otra vez a... O sea, si los eventos hubiesen dado como se tendrían que haber dado, hubiese sido levantarse otra vez en los sueños Hitogami y volver a perderlo todo. O sea, volver con todos los arrepentimientos. Pero ahora en este mundo, no solo traerlos del pasado. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? De que Rudius tiene una disociación. O sea, no sabría llamarlo así, disociación psicológica. Supongo que sí, supongo que The Psychiatrist, cuando se lea esto en algún momento, hablará sobre el tema y capaz lo llame de esa forma o tenga otro nombre. No lo sé, no lo recuerdo, no lo voy a buscar ahorita. Pero él tiene esta constante de que solo por recordar ciertas cosas, él ya es esa persona en el pasado. Y es como, no, o sea, y Ed puso un ejemplo muy bueno en una de sus charlas sobre uno de los capítulos que estaba viendo, que él decía, si tú te levantas mañana, te pegas un golpe muy fuerte en la cabeza y de repente recuerdas que hace 2000 años fuiste un faraón egipcio o un esclavo o lo que sea, pero hace muchísimos años, tú seguirías pensando que eres esa persona, después de haber vivido incluso todo el tiempo que has vivido con tu vida actual. Y entonces ahí está esa disociación de que o no eres esa persona o eres esa persona y no eres la de hoy. Pero eso tampoco es coherente, por decirlo de cierta forma. Entonces, Rudy no es el del pasado. Simplemente al recordar y al tener tan grabada todas esas actitudes, todas esas formas de pensar tan dañinas, todos esos recuerdos tan traumáticos, no puede dejarlos atrás simplemente. O sea, es como que los sigue trayendo a su nueva vida, porque son recuerdos muy impotentes. También tenemos a Hitogami siendo basado con una frase que dice: a los humanos les gusta lo binario, explicando la vida de los haters de Rudy. Bien ahí Hitogami. Luego vemos como poco a poco Eri se va distanciando de Rudy a nivel de fuerza y de confianza en sí misma, incluso antes de su propio monólogo. Rudiger también nos deja en claro que ya en su momento se enfrentó a Laplace, que esto es importante para el futuro. También vemos a Rudy realmente afectado por la tragedia de Fitoa y cómo le duele la muerte de Sauros cuando llegan a casa. O sea, que a mí me pareció interesante porque obviamente no lo recordaba de esa forma. O sea, no recordaba que ya en este punto Rudy sintiera más apego por lo cotidiano que era su vida anterior. O sea, su vida anterior antes del desastre de teletransportación. O sea, que realmente extrañara esa tranquilidad y a la gente que lo rodeaba en ese momento. Vemos también cómo por fin la historia principal conecta acontecimientos con las historias secundarias que se nos han mostrado de Arel y compañía, porque Rudy llega al campo de refugiados y hablando con Alphonse, creo, se habla del tema de que la princesa Ariel dejó el palacio por todo el tema de ¿cómo se llama? De las luchas internas entre los príncipes para ganar el trono. Y imagínense, o sea, esto se habla y hablando de dentro de la historia, o sea, con el tiempo diegético, que así se dice,
no sería relevante hasta cuánto. Un año que dura 2 años, como 2, 3 años, hasta que, no, 2 años serían en total, hasta que se reencontrarían, 2 años y un volumen de por medio, hasta que se reencontrarían la historia principal de Rudius y la historia secundaria, que en este momento era lo importante, de Ariel, y en este caso de Fitz y compañía. Luego también tenemos que el respeto de Rudius por Eris crece en sentimientos de amor verdaderos, la valora y quiere estar con ella. Esto lo dice en el momento en el que Eris se entera de todo y Rudius sale y empieza a hablar por su cuenta y piensa todas estas cosas sobre Eris, que uno se da cuenta de que, verga, Rudius, cuando es esta persona actual, suele tener unos sentimientos muy bonitos, o sea, con la gente alrededor. Obviamente lo pervertido siempre va a estar ahí, pero sus sentimientos son genuinos. O sea, no es un sentimiento que hay, ella es mi interés romántico aquí, voy a tratarla como un interés romántico normal, o sea, de un videojuego, sino como que es genuina preocupación por ella, genuino amor, es como que yo necesito estar ahí para ella, necesito cuidarla y cosas así por el estilo. Rudy, también tenemos un detalle de él recordando los árboles en Villabuena porque siempre jugaba con Sylphie en ellos. Luego también tenemos que todas las páginas de Rudy lidiando con lo de Eris, o sea, con la despedida de Eris, es doloroso. La gente suele malinterpretar a Rudy por no tener fuerza de voluntad, pero la gente olvida cómo se crió, cuáles son sus problemas y cómo ha lidiado con ellos. Rudy sencillamente no tiene fuerza de voluntad para lidiar con un problema mayor. Y eso pasa hasta mucho más adelante. O sea, seguirá pasando con su personaje. Hasta el volumen 12. Digamos que el volumen 14 es cuando lo sobrelleva mejor. Pero cuando tiene un gran muro frente a sí mismo, a Rudy le cuesta muchísimo levantarse contra ese muro, pararse. Por eso es importante también darse cuenta de que a mí o sea, ¿cómo decirlo? A mí me encanta Rudius por esto. Porque capaz no sean los muros más grandes del mundo. A todo el mundo se le ha muerto un familiar. Todo el mundo ha tenido problemas de amor. Todo el mundo ha tenido problemas digamos, en su vida cotidiana. Problemas grandes, problemas pequeños. Pero no importa qué tan grandes o pequeños sean para nosotros. Para los otros. Para nosotros pueden ser inmensos. Como llenar un vaso de agua, por ejemplo. O hace poco alguien hablaba del tema de la gente que se suicida y de cómo alguien hizo un post una vez hablando de su depresión y de que cómo habían logrado cepillarse los dientes por primera vez en un año, y la gente decía, pero verga, ¿cómo pueden ser tan cochinos, tan dejados? Y alguien le respondió, o sea, ustedes no se dan cuenta de que puede ser coherente con una enfermedad que literalmente te lleva a un trastorno que literalmente te lleva a la muerte, o sea, a tú matarte. No puede llevar a que la gente simplemente no se cepille, no se arregle. Y son problemas, digamos, pequeños. O sea, cepillarse no es una gran cuestión, pero es la energía necesaria para hacerlo cuando tu mente está en otro lado completamente. Y Rudius, cuando se enfrenta a un muro, su mente se va, simplemente desaparece de ese punto, no piensa con coherencia, no puede levantarse, necesita ayuda. Y en este caso, su ayuda está en otras personas, que ni siquiera en otras personas. Aquí el cambio de Rudy es levantarse, pero ni siquiera él quiere continuar. O sea, es simplemente, de hecho, Ed, cuando leyó esta parte de la novela, él mismo se dio cuenta de esto y lo dijo. O sea, aquí solo está levantándose, o sea, solo está poniendo los pies en el piso, parándose y caminando hacia afuera. O sea, no tiene rumbo, no sabe qué es lo que quiere hacer, no sabe cómo lo quiere lograr, no sabe si realmente quiere hacerlo, simplemente lo hace porque si se sienta, se muere. Y tiene un sentido de sobrevivir, algo levantado por todo lo que vive. Luego tenemos el hecho de que Rudy piense muchísimo las cosas antes de hacerlo. Sabe que quiere hacer las cosas con Eris, o sea, tener relaciones con Eris, pero también sabe que Eris se siente mal y que no deberían hacerlo. Estos son muchísimas, creo que son 3 páginas de pensamientos internos sobre toda esta conversación. Y Rudy, por ejemplo, toma como ejemplo otra vez las basuras de cosas que consumía en su vida pasada.
toma protagonista de juegos harem, se da una idea de lo más... o sea, para que se den con la idea como público de lo mal que tiene estudiado las relaciones interpersonales, porque ¿qué coño un protagonista harem? O sea, ahí yo he visto protagonistas harem que tipo hacen lo mínimo de tratar a mujeres como seres humanos y ya se enamoran de él, y es como si no funciona la vida, ¿entienden? Entonces, esto, o sea, es un personaje muy complicado de entender si no estás dentro del mundo otaku, pero dentro, o sea, que entiendas las referencias, que entiendas por qué se puede llegar a sentir así, que entiendas por qué todo este mundo tan tóxico lo ha convertido de esa forma. Porque si uno está en Ani Twitter, ponte, entre lo básico, y ves que sí, Naruto, Shingeki y ya, no mucho más, no vas a entender de dónde viene todo esto que uno está diciendo. O sea, sí vas a entender el típico meme de los otakus no se bañan, pero no vas a entender cómo una persona puede ser tan... O sea, puede estar tan destruida mentalmente como para usar toda esa basura como ejemplo para su vida. Luego tenemos el hecho de que Rudius confirma que ama a Eris, y cuando se suelta, él mismo admite que no pensó más en Eris, solo pensó en su disfrute. Que esto es un error, creo que muchísima gente ha cometido. Yo me recuerdo que, o sea, hablando aquí ya de temas un poquito más personales, cuando yo tuve mi primera vez, yo siempre pensé en que yo iba a disfrutar más haciendo disfrutar a la otra persona que disfrutando yo por mi cuenta. Y eso no lo suele pensar todo el mundo. De hecho, yo pensaba que era una constante, o sea, que era lo básico. No sé, que todo el mundo pensaba lo mismo. Y en cuanto abres tu vista y conoces a más gente y preguntas más cosas y lees más cosas, te das cuenta de que no, que la mayoría de las personas, incluso después de muchos años, solo se preocupan por su propio placer. Y digo la mayoría de las personas porque incluye a las mujeres también. O sea, los hombres obviamente son más propensos porque son los que suelen ser menos estudiados, o sea, los que suelen importarles menos este tipo de temas más allá de simplemente su propia satisfacción. En cambio, las mujeres sí suelen pensar un poco más en esto, pero igual lo siguen haciendo. O sea, es algo común entre todo el mundo, por lo menos de lo que yo sé en mi entorno. Y eso, al él darse cuenta, o sea, cuando lo interioriza en su mente de que él solo se interesó en él cuando lo hizo al día siguiente, es uno de los causantes por los cuales se echa a sí mismo la culpa a través de lo sexual. Porque él dice, verga, yo solo pensé en mí ayer, no pensé en su propio placer. ¿Será que por eso me abandonó? Y ahí empieza y habla de que comienza a hablar de su propia inseguridad sexoafectiva que él ha tenido desde siempre. O sea, recordemos que lo colgaron desnudo afuera de un patio y todo su tema con la sexualidad lo ha ido lidiando a través de porno. O sea, es que sí, la peor forma de lidiar con cualquier problema en la vida, a través del porno, y menos del porno japonés. Pero bueno. Luego tenemos que Eris nos habla en su point of view de cómo siempre tuvo las cloras casas. Las cloras casas, iba a decir. Estoy perdidísimo ya, no sé ni cuánto tiempo llevo hablando. 38 minutos, tampoco es mucho. Pero tanto tiempo sin hablar así al micrófono, sin un guión, la verdad, me está destruyendo. Pero bueno, Eris nos habla en su point of view de cómo siempre tuvo las cosas claras en su mente, de cómo siempre gustó de Rudius, de las diferencias entre la primera vez que intentaron tener relaciones y esta, de su propia resolución de por qué es lo que quiere ir a entrenar, o sea, de que quiere ir a entrenar, habla de lo que quiere, por qué quiere ir a entrenar y de qué va a hacer cuando entrene y una vez consiga su objetivo. A mí me parece que obviamente la novela se extendió muchísimo más, es mucho más detallado, hay muchos más, valga la redundancia, detallitos que siguen expandiendo no solo el mundo, sino los personajes que ya conocimos y que no vamos a hablar más nadie, porque aquí es donde nos enteramos de que fue la madre de Eris la que le envió a Rudius, o sea, la que envió a Eris a Rudius para que tuvieran relaciones en su 10º cumpleaños. No fue su padre como lo pensaría la mayoría de la gente que estuvo viendo fue el anime. Y me sorprende que esto añada tanto al personaje, porque yo recuerdo que Eris, una de las cosas que más me sorprendía era que
su papá y su abuelo siendo como eran, o sea, siendo machistas, violadores en algún caso, siendo tan mano dura, digamos, tuvieran menos, o sea, fueran más importantes para Eris que su propia madre. Y aquí nos damos cuenta de que su madre, una de las que le indicaba muchas de las cosas que tenía que hacer, incluso las palabras que le dijo a Rudius antes del sexo, o sea, que se las enseñó cuando tenía ella que 8 o 9 años. Y esas son cosas que su papá y su abuelo no hacían, ¿entienden? Entonces, esas son cosas que expanden tanto a Eris como su relación con su madre, como el personaje de Hilda, como ves ay, ¿cómo se llama él? A Sauros, no me acuerdo cómo se llama el padre de Eris en este momento, pero bueno. O sea, cambia tu forma de verlos con tan poco, con un solo comentario. O sea, fue mi mamá la que lo hizo. O sea, ves mejor ay, se me olvidó el nombre. Bueno, ves mejor al papá de Eris, ves mejor a Sauros, ves peor a la madre de Eris, que siempre la veían como que, ay, solo la mandona. Y no era solo mandona, sino que también jugaba un papel importante en la crianza de su hija. ¿Qué más tengo por aquí? Luego, obviamente, Rudius se autodestruye y se echa la culpa completamente por todo lo de Eris, o sea, ya sea en la forma sexual, en la forma de que obviamente yo no la cuidé, obviamente yo fallé, obviamente yo no hice esto, obviamente yo no hice aquello, y solo se logra levantar pensando en su madre, o sea, solo logra levantarse, o sea, decir, de hecho, pensándolo de esta manera, a mí obviamente la resolución del anime me gustó mucho, porque obviamente es un capítulo no solo escrito por Rifujin mismo, sino que es magistral en cuanto a dirección. De hecho, hay un análisis de ese capítulo aquí en mi canal, por si lo quieren ver. Pero no solo me llamó la atención eso, sino que todo este levantamiento de Rudius está obviamente mucho más romantizado, en el sentido de que has luchado por un largo camino, o sea, es como que ves todo su crecimiento de forma visual, y es arrechísimo. A mí ese capítulo me ha hecho llorar, lo he visto como 4 o 5 veces, solo, y en reacciones como 10, 15, no sé. Pero bueno, el punto es que Rudius se logra levantar, y en el anime te lo hacen con visuales, con música, o sea, como que este es un momento muy importante para Rudius y no sé qué. Y obviamente lo es, para eso sí que lo es, para ver su desarrollo lo es. Pero en la novela es mucho más seco. Es como que está haciendo cosas y que, bueno, y el día siguiente me puse a ayudar a Alphonse y el día siguiente hice esto, lo otro. Y, verdad, tengo que rescatar a mi madre y se va. Y es como burde seco y tajante, porque es eso, o sea, solo se está levantando. Él no está ni cambiando su forma de ser, no está ni superando la depresión, no está ni superando lo de Eris. O sea, este es el inicio de toda su depresión, más bien. Y luego ya yéndonos a los capítulos extra, tenemos que el consejo de Lina Lija Roxy de si consigue a alguien que te guste, vea por ahí con todo, después ya surgirá el amor, es algo que se tomó el pie de la letra, literalmente. Y a mí Roxy es un personaje que me gusta mucho, hay mucha gente que la detesta por ese tipo de decisiones que tomó más adelante en Volumen 12, pero a mí ese tipo de decisiones son los que hacen que las aprecie. Antes era como que, sí, la maestra del alumno, que era muy buena, pero tiene una autoestima baja, y ya está. Y después se convirtió en un personaje mucho más tridimensional y completo gracias a sus tomas de decisiones, digamos, controversial, por ejemplo. Tenemos el hecho de que Lilia se convierte en un personaje muchísimo más increíble en este volumen. Todo su llanto para defender a Ace le dejaría muy en claro a su niña y a ella misma que dudaba que ella la amaba con todas sus fuerzas. A mí me fascina este hecho porque Lilia pasa de ser un personaje muy secundario a un personaje con un conflicto interesantísimo sobre sus espaldas. Un personaje con un conflicto de realmente yo estoy amando a mi hijo. O sea, es un conflicto, digamos, que de cierta forma mucha gente podría empatizar, no obviamente, o sea, capaz sí, alguien puede pensar eso sobre su hijo, pero capaz puedes extrapolarlo a otras cosas, como por ejemplo, yo lo hago con mis cosas materiales. A mí me pasó hace poco que yo estuve trabajando mucho tiempo y me compré unos audífonos bastante costosos, inalámbricos, y se me dañaron. Y no, o sea, obviamente es una putada porque los usaba todos los días, me encantaban, siempre usaba música o siempre me escuchaba podcast y cosas por el estilo, y ahorita no puedo porque no tengo audífonos para el teléfono. Y
no he sentido como que verga, qué chimo, no sé qué, y a pesar de que ya no los puedo comprar, o sea, en estos momentos económicamente no puedo permitirme unos audífonos de este estilo, y es como no sentía este apego emocional hacia ellos a pesar de que yo me maté el culo para poder comprarlos, y yo sentía como que estaba perdiendo esa capacidad, y luego me puse a pensar en otras cosas, tipo, verga, si cancelaran mi manga favorito, me sentiría triste. Si cancelaran esto que estoy esperando tanto, me sentiría triste. Porque mucha gente en redes sociales siempre expresa su tristeza cuando cancelan un manga, cuando algo le va mal, cuando algo le va bien. Y a mí siempre me ha dado como muy igual todo eso. Entonces sentía como que, verga, me falta algo. Entonces pude empatizar con Lilian mucho cuando leí este volumen. Recuerdo esto, eso fue hace meses. Y bueno, todo esto, incluyendo los audífonos, fueron hace como 3-4 meses. Pero empaticé mucho en ese sentido, como que, verga, si realmente siento afecto por esto o simplemente es como que me lo compré y no quiero que se me dañe ya. Y me puse a pensar en eso, en otras cosas, en personajes, en gente que conozco. Si esto le pasara a esta persona, yo me sentiría triste, cosas así. Y fui como descubriendo partes nuevas mías que no conocía y obviamente me di cuenta de que sí, obviamente no soy un niño edgy, cero sentimientos y obviamente me pondría muy triste muchísimas cosas. De hecho, siempre me lo paso llorando viendo series y cosas así por el estilo. Pero fue como que, verga, me hizo entrar en una introspectiva muy, muy, muy dura conmigo mismo, pues, porque al final estás, ¿cómo se llama? Estás dudando sobre tus propios sentimientos, pues. Y eso nunca permite a la mente estar tranquila, sobre todo en un tema tan importante. Entonces cuando ella tiene esa resolución, yo me di cuenta, o sea, no como que al mismo tiempo, pero ella teniendo esa resolución, cuando yo me di cuenta de mis cosas, fue como que pude empatar mucho ambos temas, como que, verga, siento que este conflicto, o sea, si la gente lo extrapola a su entorno, puede ser bastante importante, porque al final mucha gente piensa que la autoinserción en la serie solo se basa en personajes que sean, o la definición de ese soy yo, literalmente yo. Es como, no, muchas veces se puede extrapolar también los conflictos de una persona, o sea, de un personaje ficticio a los tuyos de esa forma, o sea, como que obviamente si tú no tienes un hijo no vas a tener un conflicto sobre si lo amas o no lo amas, pero si tienes algún objeto muy preciado, puedes sentirte como en verga. Si lo perdiera, ¿qué pasaría? Me pondría a llorar, me pondría muy triste, compraría otro objeto, me daría igual, ni siquiera lo cambiaría. O sea, y puede llevarte a pensar sobre ciertas personas, incluso que tú dices, verga, yo a esta persona capaz no la quiero tanto como pensaría que la quisiera. Capaz no me hace tanto bien como pensaba que me hacía. Y no sé, es una introspectiva que me dio este capítulo extra de Lily y me gustó mucho, la verdad. No sé la gente que piensa de este personaje. A mí la verdad, el cast femenino de Mushoku me fascina de pies a cabeza. Todos me encantan. O sea, desde Lina Lee, Roxy, Sylphie, Eris, Nana Hoshi, Lina Lee, no sé si ya lo nombré, Julie, quizás Rini y Pulsena son un poquito las más débiles, pero también son personajes como muy terciarios, más de carácter cómico. Luego en la secuela vamos a tener obviamente a Lara, a Lily, que ya en Jobless Oblivion me gustaron mucho. Lucy también me pareció un personaje muy interesante. Y todo su tema con Cliff va a ser, yo creo que en la secuela Lucy debería seguir viva. Cliff podría ser también, ambos son mitad de elfo. Bueno, mitad de elfo, sí, por decirlo de alguna forma, Lucy debe tener menos elfo que Cliff realmente. Pero bueno, sé que me fui por las ramas, esto ya se alargó mucho. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de traer un podcast sobre el volumen 7 pronto. Si no, voy a tratar de hacer un podcast ya hablando un poco de otros temas, o sea, otro café anime, digamos. Hablando de temas más variados, quizás de la comunidad de anime, de las críticas, de un poquito de Mushoku como siempre. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.